Sean todos y todas bienvenidos. Es un placer para mí dirigirme hacia ustedes en el marco de la actividad de la Noche Iberoamericana de Investigadores. En principio, deseo manifestar mi más sincero agradecimiento por su participación y su presencia en esta actividad. Para dar inicio, voy a proceder a compartir pantalla. Permítanme presentarme. Mi nombre es Lismargen Anielka Muñoz Requene. Actualmente estoy en un programa de doctorado de Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y de Desarrollo Rural Sostenible en la Universidad de Córdoba, España, en la línea de investigación Economía Agraria, Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Pertenezco al grupo de investigación SJ109 de Economía Agraria. En este programa de doctorado actualmente estoy realizando mi tesis de investigación bajo el título Vulnerabilidad, Pobreza y Resiliencia Territorial, análisis del impacto del huracán en la costa Caribe Norte de Nicaragua. Mi investigación parte considerando de que los seres humanos en la actualidad nos encontramos haciendo frente a una serie de desafíos, no solamente de naturaleza ambiental y ecológica, sino también social, político, que se van sumando a grandes afectaciones que van desde sumando a la pobreza, a la desigualdad, pero a esto aún más debemos de sumarle los desafíos generados por el cambio climático. Y es por eso que partimos de un análisis de contexto global. En este caso, pues, conocemos por cambio climático al cambio de clima atribuido a la actividad humana que altera la composición atmosférica mundial y se suma a la variabilidad del clima. Esta definición fue propuesta en 1992 por las Naciones Unidas. También el grupo de expertos para el cambio climático nos entrega otra definición que tiene que ver con un cambio en el estado del clima identificable por cambio en la media o en la variabilidad de las propiedades y que persiste durante un periodo de tiempo prolongado. Las consecuencias del cambio climático son devastadoras y estos van desde un incremento de la temperatura promedio de la Tierra a diferentes tipos de manifestaciones como el descongelamiento de los polos, el aumento del nivel del mar, la presencia de huracanes de gran intensidad, olas de calor, sequía, frentes fríos, marejada, erosión costera, entre otros. También a esto debemos de sumarle los cambios fenológicos severos de plantas y animales. Estas consecuencias son devastadoras y son notorias. Básicamente, no solamente lo vemos a nivel global, sino que a partir de los diferentes impactos debemos de ir identificando las manifestaciones que se dan a nivel de país. Y es aquí donde entramos al caso de Nicaragua. Nicaragua es uno de los países más vulnerables a los peligros naturales. Según los reportes globales de la reducción de riesgo a desastres emitidos por la ONU, Nicaragua se ve constantemente amenazada por eventos meteorológicos extremos que van y que son generados por efectos del cambio climático. Es por eso que me tomé la libertad de analizar los diferentes fenómenos meteorológicos que van desde 1988, en este caso porque es el periodo de estudio, hasta el 2020. Entonces, en ese lapso de tiempo han habido aproximadamente 9 huracanes y tormentas tropicales que han causado grandes devastaciones. Por ejemplo, en 1988 el huracán Juana, 1996 César, en 1998 el huracán Mitch, que no solamente afectó a Nicaragua, sino que a gran parte de Centroamérica también. En el 2000 Kate, 2001 Michelle, 2002 Isidore, Alma, 2005 Beta, Stan, 2007 Félix, 2020 Eta y Iota, que han sido pues, los últimos devastadores totalmente. Nicaragua también es el país más extenso de América Central, aunado a los fenómenos meteorológicos, también posee una extensa, una larga historia de repartición desigual de tierras, conflictos internos y inestabilidad política, y está localizado en una zona, como podemos ver, propensa a desastres porque constituye un puente natural entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico.
Según el catálogo de huracanes para toda Centroamérica, la base de datos Nicaragua cuenta con 74 eventos en total, de los cuales 67 hacen referencia a huracanes clasificados como huracanes vientos, 6 a eventos clasificados como huracanes lluvia y uno que está registrado en ambas categorías. A partir de esto también podemos analizar que no solamente hay fenómenos meteorológicos, sino también fenómenos geológicos como manifestaciones volcánicas, sísmicas, derrumbes. Aquí quise compartirles una pequeña fotografía de la erupción del volcán Cerro Negro el 9 de abril de 1992. También el huracán Félix en la costa caribe norte de Nicaragua el 4 de septiembre del 2007. Y estas son inundaciones provocadas por el paso de los huracanes Eta y Iota en Rivas el 17 de noviembre del 2020. Como les comentaba al principio, las manifestaciones, o en este caso los efectos del cambio climático, se ven desde fenómenos geológicos, fenómenos meteorológicos, hasta fenómenos climatológicos en diferentes manifestaciones que van desde derrumbes, huracanes, inundaciones, hasta largos periodos de sequía. Mi investigación tiene como zona de estudio la costa caribe norte de Nicaragua. Si bien pues, los fenómenos naturales han impactado constantemente al país en diferentes zonas, desde la región del Pacífico, la región central, pero la región del Caribe, que es donde está ubicada la costa norte, se caracteriza por ser la puerta, una de las puertas de acceso a estos diferentes fenómenos, que son huracanes, tormentas, ciclones, y que han afectado al país principalmente, y por supuesto pues también es una puerta de acceso a otros países de Centroamérica como Honduras, El Salvador y Guatemala. En este caso, la costa caribe norte está conformada por 8 municipios: Huaspán, Puerto Cabeza, Bonanza, Rosita, Príncipe Polca, Ciuna, Cuaslala y Mulucucú. También he realizado una pequeña caracterización en 3 sentidos. En principio vamos a conocer algunos datos de población. La costa caribe norte presenta una población total al 2021 de 541.189 habitantes, que representa aproximadamente el 8% de la población nacional. Su población se caracteriza por ser un 65% rural frente a un 35% de población urbana. También se caracteriza porque presenta la mayor composición etnográfica a nivel del país, siendo el grupo predominante los mosquitos con un 58% de su población, mestizos un 36%, Mayagna un 4% de su población, Creoles 1% y el otro 1% que no se identifica con alguna de estas porque bien en el momento en que se realiza la estimación, la clasificación, perdón, lo desconoce, o porque procede, por ejemplo, de otras zonas del país. Estas son estimaciones de población realizadas por el Instituto Nacional de Desarrollo para el año 2021. También tenemos la distribución de población por sexo y grupo etario. Ahorita, según esta información, el 51% corresponde al sexo masculino y el 49% al sexo femenino. Si podemos observar en esta pirámide, el grueso de su población está concentrado en el grupo de 0 años hasta 30 aproximadamente. Y esto pues nos permite ya ir haciendo aproximaciones, conocer cuáles son los grupos vulnerables, por ejemplo, que son aquellos menores a 5 años, ustedes ven que son la mayor parte de la población, y los mayores de 65. También la costa caribe norte de Nicaragua se caracteriza porque ha estado
constantemente, como les comenté, es la puerta de acceso a los diferentes fenómenos meteorológicos y he realizado una clasificación específica de aquellos fenómenos que han impactado directamente al Caribe Norte. En 1994 tuvimos la tormenta tropical Gordon, posteriormente en 1998 el huracán Mitch, en el 2001 Michelle, 2007 Félix, 2017 la tormenta Nate y 2020 ETA y Iota, que ETA impactó al país en los primeros días de noviembre y en un lapso menor a 15 días se sufrió los estragos de Iota, generando así un doble impacto en los primeros 15 días del mes de noviembre del año 2020. Y cuando hablo de impacto, es donde venimos a conocer cuáles son los efectos de los huracanes o de estos fenómenos meteorológicos en la costa Caribe Norte. Principalmente hay destrucción de centros poblados, pérdidas humanas, desapariciones y esto también conlleva el efecto de estos huracanes conlleva a las migraciones forzadas. Hay afectaciones a los medios de vida como muerte de ganado, daños a las plantaciones de cultivo, daño a infraestructuras como puentes, carreteras, a bienes inmuebles, casas, edificios, terrenos, redes de comunicación, tendido eléctrico. Y por supuesto, esto también deriva en que se generen otro tipo de afectaciones, como son las derivadas a la salud, brotes epidémicos de diversas enfermedades, siendo las principales en la costa Caribe Norte aquellas por transmisión de vectores, en este caso de la malaria y el dengue, y otras como la diarrea. También otra de las caracterizaciones que tiene la costa Caribe Norte es que, como les comenté, la mayor parte de su población, el 65% de la población de la costa Caribe es rural. Y aquí hemos de decir que la pobreza persiste aún en Nicaragua como un fenómeno rural. Es decir, alrededor de un 92% de la población rural de la costa Caribe Norte es extremadamente pobre. Y esto porque también existe una alta dependencia del sector primario de la economía. Las actividades principales de la costa Caribe Norte son la pesca, la agricultura y la minería. Hay una alta incidencia de enfermedades infecciosas como el dengue, la malaria y la diarrea. La mayoría de las familias en las comunidades viven en condiciones de hacinamiento y sin acceso a fuentes de agua potable. Y también existe una débil infraestructura vial. Algunas de las comunidades están ubicadas sobre la ribera del río o sobre la costa específicamente. Y esto hace que en la mayoría de los casos el transporte sea acuático. Los costos del transporte acuático son sumamente elevados y esto dificulta el desarrollo de las actividades económicas, así como el acceso a servicios en salud y educación. A partir de todo este contexto, es que me he planteado como hipótesis de partida de la investigación que el nivel de vulnerabilidad de los municipios de la costa Caribe Norte de Nicaragua ante los huracanes está determinado por su condición de pobreza. Para poder probar esta hipótesis, me he creado diferentes objetivos, siendo en general pues, el contraste de la misma y de manera específica analizar el efecto del impacto de los huracanes en la costa Caribe Norte, determinar los niveles de vulnerabilidad, en este caso de los 8 municipios de la costa Caribe Norte a partir del impacto de los huracanes, con el fin de determinar cuál es el municipio más vulnerable ante estos fenómenos. Caracterizar los niveles de pobreza de los municipios de la costa Caribe Norte, identificar y analizar los factores asociados a la vulnerabilidad de los municipios, valorar la política de gestión de riesgo a través de su incidencia en la pobreza y vulnerabilidad de los territorios rurales y generar recomendaciones y propuestas para mejorar la resiliencia de las zonas rurales de la costa Caribe. Para poder conseguir estos objetivos también me he planteado diferentes fases metodológicas, siendo la primera la revisión de la literatura. Esto generará la construcción del estado de las artes y el diseño de herramientas que posteriormente serán utilizadas en la fase de campo. Luego la revisión de políticas que permitirá o ha permitido hasta el momento crear inventario de políticas en torno a la materia, en este caso sería en torno a la gestión de riesgo a desastre. Caracterizar la zona de estudio, esto permite conocer
cuál es el perfil de cada uno de los 8 municipios de la costa Caribe Norte y asimismo pues derivar en un perfil regional para la costa Caribe Norte en general. En la fase 4 tendríamos la evidencia del impacto de los huracanes. Este se realizará a través del procesamiento de imágenes satelitales. La parte 5, el análisis de la vulnerabilidad, que permitirá crear la tipología de municipios según índice general de vulnerabilidad. Se tiene propuesto también una fase de campo, que sería con el objetivo de conocer cuál es la respuesta de la comunidad. Y por último, valorar una evaluación de las políticas, conocer cómo ha sido la respuesta del gobierno central, del gobierno regional y de los diferentes actores frente a los instrumentos diseñados para la gestión de riesgo de desastre. Hasta este momento ya se tienen algunos resultados preliminares y lo primero ha sido en cuanto a la revisión de la literatura, considerando los diferentes enfoques, las diferentes propuestas y los diferentes actores en torno a la vulnerabilidad. Y en esto pues tengo algunos conceptos que considero se apropian a la línea de trabajo que estoy desarrollando. Por ejemplo, Bitdendra establece que la vulnerabilidad es el grado en que un sistema o parte de un sistema puede reaccionar de manera adversa durante la ocurrencia de un evento. Por supuesto, tenía que incluir a la definición que da el grupo de expertos para el cambio climático. En este caso, ellos definen la vulnerabilidad como el grado en que un sistema es susceptible o incapaz de hacer frente a los eventos adversos del cambio climático. Y hay otras, como por ejemplo la clásica de Wisner, que la vulnerabilidad es la resultante de múltiples condiciones y circunstancias que podrían incluir la salud, discapacidades, edad, nivel de alfabetismo, estado de migrantes, entre otros. También la revisión de la literatura ha permitido conocer diferentes enfoques sobre cómo hacer el cálculo, en este caso del índice de vulnerabilidad. Hasta el momento, la revisión realizada ha permitido plantear que entre los indicadores, entre las variables y los diferentes componentes, se puede llegar a este resultado. Por ejemplo, realizar un cálculo del análisis de vulnerabilidad considerando componentes como la vivienda, el factor demográfico, socioeconomía, educación y los grupos vulnerables. Aquí se establecerían las diferentes categorías, se crean las variables y por supuesto pues, se conocen los indicadores para poder conocer el índice de vulnerabilidad para los 8 municipios de la costa Caribe Norte. También a partir de la revisión de información, se ha podido conocer el impacto de los huracanes y quise traerles una aproximación para el caso del impacto del huracán Eta y Iota en Nicaragua. Principalmente es como una manifestación de los daños y los efectos del huracán. Por ejemplo, en términos de infraestructura, hubieron 806 derrumbes, daño a 1.750 kilómetros de pavimento, 1.975 kilómetros de caminos, se dañaron 106 puentes, hubo afectaciones en el sector social, daños a albergues, a viviendas. En términos de educación, hubo afectaciones por un total de 41.032 millones de dólares. En salud también hubo afectaciones a hospitales, a centros, a puestos de salud, casas maternas. Y como les comentaba, evidentemente, pues al ser la costa Caribe Norte una zona cuya economía se basa en el sector primario, las afectaciones por 1.882.000 dólares han sido grandes. No solamente daño en términos sociales, educación, sino también a la agricultura, a los medios de vida, en este caso a los instrumentos, al sector minería, al sector pesquero, y considerando también daños a nivel nacional, por ejemplo, afectaciones en 56 municipios, pese al impacto de los huracanes, el daño a las personas directamente fue leve. Esto también tiene que ver con la forma en cómo se estaba preparado ante el desastre, la forma también cómo se organiza la comunidad, que es algo que veremos un poquito más adelante. Hubieron también
situaciones de rescate, albergues y diferentes manifestaciones pues, en todos los aspectos de en todos los ámbitos en este caso. Todo esto se traduce a daños no solamente materiales, daños a la vida humana, a los ecosistemas y por supuesto al país en términos generales. Como parte también de las aproximaciones a los resultados, se ha realizado una revisión de políticas y después del impacto que tuvo el huracán Mitch en octubre de 1998, en Nicaragua se aprobó la ley 337, que es la ley creadora del SINAPRED, que es el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres en el año 2000. El SINAPRED es un sistema institucional y social que se especializa en el diseño y ejecución de acciones para la gestión de riesgo, reducción de la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de respuesta rápida y eficiente ante un desastre, así como en la recuperación de los territorios afectados. También está compuesto por todas las instituciones gubernamentales y organizaciones territoriales a nivel nacional en todos los niveles y en la población en general. Cuando hablamos de todos los niveles, también tenemos que, en este caso, hacer énfasis en que Nicaragua está estructurada en departamentos, pero tiene regiones autónomas, que es donde está la costa Caribe Norte y la costa Caribe Sur. Y para el caso de las regiones, hay un gobierno regional. Entonces tendríamos un nivel central, un gobierno regional, luego tenemos las autoridades municipales y las comunales. También encontré que en Nicaragua se han creado los planes de respuesta, que son instrumentos que contienen un listado de acciones necesarias para garantizar la atención adecuada ante cualquier tipo de amenaza. En este sentido, en Nicaragua se poseen planes de respuesta nacional, departamental, de gestión integral de riesgos, respuestas municipales de amenaza, de respuestas institucionales, respuestas de mercado, planes de seguridad escolar, de continuidad de negocio, de respuesta comunitaria y de barrio, y planes de respuesta familiares. Si bien, pues, como consideraciones ya finales, podríamos decir que la costa Caribe Norte de Nicaragua se caracteriza por ser altamente rural, depende económicamente del sector primario y presenta alto índice de pobreza extrema y pobreza general en el país. El impacto de los huracanes en la costa Caribe Norte de Nicaragua ha causado muerte, daños materiales y destrucción, perjudicando el crecimiento y el desarrollo económico. Y Nicaragua posee instrumentos orientados a la reducción de riesgo y mitigación de desastres, tales como los planes de respuesta en los diferentes niveles, pero que deben ser valorados por los actores locales bajo criterios como la legitimidad y la pertinencia. Actualmente, ya para finalizar, comentar que esta es la fase, son resultados preliminares de la fase inicial, que básicamente se ha centrado en revisión de literatura y en construcción, en este caso, de metodología para el cálculo del índice. Espero que haya sido de provecho, que tenga alguna utilidad, tanto para académicos, para investigadores y para el público en general. Muchas gracias por su atención.